está, mira, dice Monti. Informe de comisión investigadora del manejo del COVID-19 en Chile acusa que Mañalich, Daza y Zúñiga son, entre comillas, los responsables de entregar información errónea. Gravísimo esto. Sí, aprobado con 7 votos a favor y 5 en contra. Esta comisión señala que resulta evidente que el gobierno cometió varios desaciertos comunicacionales poco claros, polemizando además públicamente con recomendaciones de expertos. Y aquí ellos se detienen puntualmente en el manejo comunicacional, que fue calificado por esta misma comisión como errático y temerario, y que contribuyeron hacia la desconfianza de la ciudadanía. Y esto lo hemos hablado otras veces en el programa. Cuando no hay un mensaje comunicacional claro, la gente se confunde y empiezan a cometer errores muchas veces no con dolo ni por negligencia, sino que porque en verdad no saben cómo enfrentar la situación. Basta recordar los dichos, por ejemplo, de Jaime Mañalich y de la subsecretaria Paula Daza en abril, cuando decían, no, vamos a poder ir a tomarnos un cafecito, dijo la subsecretaria. Después Mañalich decía, bueno, es que a ella le gusta el café, pero puede ser una cerveza, puede ser una empanada. O sea, ese tipo de mensaje cuando llevábamos un mes de pandemia era absolutamente confuso. A lo mejor hoy día, cuando ya vemos que en las fases 2, 3, 4, los restaurantes están abriendo con un aforo más reducido, están abriendo las terrazas y uno ya tiene la conciencia de lo que significa ir a tomarse un cafecito a una terraza, es bien distinto que haberlo dicho al principio. Por ahí también va esta acusación que hace la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Lama? ¿Sabes qué? No hay nada menos patriota que esconder información, me parece. A los que les gusta tanto ocupar el término patriota, ahí estamos viendo al Big Boss. Me parece muy poco patriota ese tipo de acto. Me parece muy mal. ¿Y sabes por qué? Porque acá tú te das cuenta lo que tiene que... Esto es la mejor representación de lo que se ha reclamado a este periodo de Sebastián Piñera, que tiene que ver con la desconexión con las personas, con la desconexión con las realidades. A mí me parece que no es que exista una desconexión con la realidad. Ellos son personas que no acostumbran a tratar con gente, ellos tratan con clientes. Y cuando tú tratas con clientes, tú no les dices la verdad a los clientes, tú les dices lo que les quieres decir. Ese es el problema comunicacional que han tenido. Ellos, por eso siempre pongo la multitienda como ejemplo. ¿Por qué? La multitienda es la mejor manera de mostrar la desconexión que hay con la gente. Es cosa que habrá en esas revistas que mandan, cuando traen la ropa y todo, y veían los modelos y tú dices, pero esto lo hicieron en Suecia. ¿A dónde sacaron a esta gente? Son todos rubios, a eso me refiero. Ellos tienen una manera de comunicar que creo, porque aquí le voy a dar una Piñera, que en esta pasada está cambiando, después de ver las palabras que dio anoche, que entendieron que comunicacionalmente no pueden seguir tratando a los habitantes de un país como clientes, porque más allá de la distancia que pueda haber entre el poder y la ciudadanía, me parece que mantener la transparencia, tanto en datos y también en las maneras de cuidado, era lo más importante. Creo que nos ha tocado en los últimos meses aprender mucho solos. Creo que eso tampoco es bueno. Sin embargo, y con esto termino, creo que el trato que dio Mañalich, Daza, y no me acuerdo, Zúñiga que se llama el otro, ¿no? Ya sí, ni me acuerdo los nombres. Sí, Zúñiga. Te demuestra que en los planes de ellos estaba mantener información secreta, ocultarla y entregar otra. Insisto, como se hace en la bolsa de comercio, como se hace en las multitiendas, los meganegocios, etcétera. Me parece que, al menos en esta pasadita con la vacuna, están tratando de generar esa conexión. Pero insisto, mentirle a la ciudadanía es el acto menos patriótico que puede existir. Agradecemos a nuestro corresponsal Alfredo Olivares Lama en la Madrid. Ese va a ser nuestro corresponsal desde el lugar de los hechos. Perdóname, www. Ya, pues Lama. Oiga, ¿sabéis lo que me pasa, Lama? Es que yo creo que, a ver, en toda pandemia, que no tenemos experiencia, eventos de este hecho, me parece que cometer errores comunicacionales es incluso válido, porque hay cierta torpeza, hay cierta forma de no saber cómo voy a manejar esto, es primera vez que nos enfrentamos a esto. Pero con esta investigación, ya hace mucho rato, nosotros nos dimos cuenta que acá hay errores, por llamarlos de alguna forma, que son imposibles de cometer. Parecieran ser errores intencionados. Salió un artículo justamente del Radisson donde hay RUT mal anotados. ¿Cómo te puedes equivocar en anotar un RUT? Hay información de supuestos pacientes que no te llevan y no te linkean a ningún RUT, a ningún número de pasaporte, a ninguna cédula de identidad. Hay RUT que están anotados a la mitad. Hay RUT que de frentón no existen pacientes repetidos. Entonces yo me pregunto, a ver, decir
que tómense un cafecito, una cerveza, ya me puedo equivocar porque me puse nervioso, soy torpe emocionalmente, no tengo nervio, me pongo tartamudo, lo que quieran. Pero ya empezar un archivo donde tú tienes que saber cuántos pacientes hay, anotar el root mal, eso no es un error, eso es impedir la trazabilidad, creyendo que ese paciente realmente existió. Porque si tú no lo tienes, no puedes seguir con quién se contactó, si está bien, si está mal. Creo que eso, que al final económicamente toca el bolsillo de todos, eso me parece que es súper grave. Lo que salía ahora del Radisson, no me acuerdo la cifra, pero eran... pagos millonarios. Montos millonarios que se les adeudaba, y el MinSal dice, bueno, sí, en realidad se los debemos, pero es culpa de ellos, porque nosotros necesitamos enviar el contrato a Contraloría. Y ahí se puede pasar la factura. ¿Y el contrato quién lo tiene? No, lo tiene el Radisson, pero todavía no lo firman, por eso no nos entregan el contrato. O sea, ¿qué es esa explicación? No. Más de un mes, porque es un lapso de tiempo, más de un mes, casi 2 meses que se trabajó en un lugar sin contrato. Entonces, ¿las cláusulas dónde quedan? Ahí es donde vemos que una pandemia, desde lo emocional, desde lo comunicacional a lo económico, está en una línea y todo lo han hecho mal. Entonces, no firmar un contrato, no tener las cosas claras, yo me pregunto, ¿eso es un error, Monty? Oye, es que ahí con esa explicación la embarraron más, porque finalmente fue la misma Contraloría la que destapa esta situación diciendo aquí los números no cuadran. No cuadran con pacientes, lo que se paga nada. ¿Y qué es lo que genera más indignación finalmente? Hemos visto la falta de recursos para ir en ayuda hacia las personas que más lo necesitan, y siempre se ha tenido este argumento de que hay que cuidar la plata, que la plata tiene que durar para toda la pandemia, que es lo que ha repetido un montón de veces el ministro Briones. Pero cuando uno ve que estas platas se malgastan porque las cifras no cuadran, porque los números no le cuadran a la misma Contraloría, entonces uno dice, chuta, tenemos filtración de plata, tenemos lo que está pasando con Espacio Riesgo, por ejemplo, y esa plata pudo haber sido mucho mejor aprovechada en ir en ayuda a la gente que de verdad lo necesita. Hay gente que vive del día a día, de la venta diaria, y a esas personas muchas veces no les ha llegado nada, porque además hay que postular, hay que demostrar, hay que inscribirse, hay que hacer un montón de trámites que muchas veces las personas, como ni siquiera tienen acceso a internet, es imposible, por ejemplo, hacer un registro social de hogares o postular vía internet, porque también es complicado para muchas personas. Entonces ahí uno dice, chuta, es que no haya plata, es que a lo mejor no la saben administrar bien, se filtra, se fuga, se malgasta, o no se quiere finalmente ir en ayuda. De verdad que esta cuestión ya da para pensar muchas cosas. El escrito de la comisión, te paso al tiro de la palabra para que veamos en esa línea, dice textual: se cometieron irregularidades y vulneraciones de derechos laborales y que el Ministerio de Salud actuó en los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios contrario a derecho, siendo improcedente la manera en que se llevó adelante la contratación, causando perjuicios al Estado. Esto con respecto a la contratación de Espacio Riesgo, Lama. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, más allá de los contratos y de todo lo que hizo mal con Espacio Riesgo y con el Radisson, acá hay una cosa que es un poco más de fondo. Y acá te das cuenta que hasta el principio de la pandemia, bueno, hoy día creo que ya no tanto, el Estado funcionaba como la gerencia general. Y la gerencia general de una empresa jamás escucha lo que está más abajo, que en este caso serían los alcaldes. A mí me parece que los alcaldes se trataron de proponerle al gobierno, oye, usemos colegios, usemos instalaciones que tiene cada comuna. Exacto. Y obviamente el Estado decide no escucharlos, decide no darles pelota y decide, oye, compadre, aquí sabemos, nosotros hacemos las cosas así. Ahí te das cuenta la desconexión y la pelea que hay entre los alcaldes y el gobierno de Chile. Fíjate más, date cuenta cómo cada alcalde posteriormente empezó a hacer, en el fondo, usar su comuna como su propio país para enfrentar el coronavirus. Estoy viendo a Carter llegando con un camión con una bandera de Chile con las cajas. Entonces, es verdad. Ahí te das cuenta que la necesidad imperante en una situación como esta es el trabajo en equipo. Y por favor, en esta pasada con las vacunas, trabajen con los alcaldes. Ellos conocen muy bien sus comunas. Claro. Los alcaldes todos ofrecieron espacios para no usar Espacio Riesgo y el Radisson. Sin embargo, lo hicieron igual. Insisto, ojalá para lo que queda de gobierno te cambie esa forma de trabajar de gerencia general, de no escucho a nadie, sabemos lo que hacemos, somos mejor que tú. Me parece que el trabajo con humildad nos va a llevar a salir de una crisis sanitaria como esta. Oye, solo una aclaración, que lo del contrato que decía es con Espacio Riesgo, no con Radisson. Ya acá revisé bien mis apuntes, que ellos dicen que efectivamente Riesgo no le ha entregado el contrato, entonces no se puede pagar lo de Contraloría. Y con mejora Radisson... la letra mejor, no lo apunte. ¿Y con los cómo? Mejora la letra.
Mejoran la letra, sí. Oye, y con el Radisson, mira, en junio se desembolsaron 134 millones que no están siendo respaldados en su totalidad por documentación ni por boleta. Entonces ahí existe esa fuga, ese tema que la Contraloría, como bien decía Monty, dice, chuta, ¿dónde está esa plata? No me cuadran lo que se pagó, no me cuadran los pacientes, más lo que sumábamos del tema de los rutos. Mira, es que en una emergencia sanitaria como esta, en donde nadie en el mundo tenía experiencia previa, a menos que haya algún sobreviviente de la gripe española del 1918, pero el mundo no se había visto envuelto en una situación tan grave como esta. Si bien habían habido focos de enfermedades complejas como ébola, etcétera, en distintas zonas que se mantuvieron ahí como más controladas, no ha habido ningún virus en los últimos 100 años que nos hubiese afectado de la manera como nos está afectando ahora. Por tanto, si vemos que el mundo no estaba, quizás, no sé si preparado, pero claro, no se tiene una experiencia previa con respecto al manejo de una pandemia, lo que uno esperaría es que los gobiernos en distintos países funcionen desde la humildad, y esa es la palabra que tú mencionabas recién, Lama, humildad y saber escuchar, cosa que le faltó mucho a nuestro gobierno desde un principio. Yo no sé si ahora estarán escuchando más o no, pero lo que estamos analizando ahora con respecto a estos contratos y todo lo que pasó al principio de la pandemia tiene que ver con personalidades y personas que encabezan los ministerios y las instituciones más importantes que no supieron tomar los consejos que les daba, por ejemplo, el mismo colegio médico. Sí. O sea, la doctora Isquia Siches lo dijo en marzo. Tiene que irse la región metropolitana o el país, no recuerdo, pero ella apuntaba a hacer una cuarentena total corta de 2-3 semanas para poder controlar esto y después ya estar mejor en cuanto a números. Bueno, no se le tomó en cuenta y después el ministro Mañalich sale como a los 2 meses después diciendo sí, ahora necesitamos una cuarentena. Entonces, considero que ha habido también mucho ego y mucha soberbia. Yo no sé si ustedes comparten conmigo. Tiene que ver con mirar el exterior. Perdón, te sumo un detalle, Monty, muy corto. Acuérdate que al principio de marzo, fines de marzo, principio de abril, solamente 3-4 comunas aplicaron cuarentenas impuestas por los mismos alcaldes. Cáchate. O sea, completamente peleado con el ministerio. Claro. Sin embargo, si hubiésemos en ese momento aplicado una cuarentena total, ese como lockdown del que hablábamos hace un par de semanas, créeme que estaríamos en una situación sanitaria completamente distinta. Si hubiese podido salvar la economía, hubiésemos estado encerrados 3 semanas. Sin embargo, llevamos encerrados en Santiago, estuvimos como 10. ¿Y para qué decir lo que pasa en el sur de Chile? Entonces, ¿te das cuenta la necesidad de trabajar en comunidad, de trabajar en equipo? Y de observar afuera también, si en el fondo nosotros éramos un reflejo de lo que ya había pasado un tiempo antes en Europa. Podríamos haber observado esa realidad. Da la sensación, y lo decía Lama Olivares La Madrid, que efectivamente el presidente está cambiando su tono. Parece que está escuchando más. Quien no está cambiando su tono, al parecer, es el ex ministro de Salud, estamos hablando de Jaime Mañalich, quien habló justamente con Radio Pauta sobre este informe y dijo ciertas cosas que llaman la atención. Se las voy a leer de manera textual para no tergiversar absolutamente nada. Dice, habla de que estos temas fueron discutidos, se refiere al informe, justamente lo que salió ahora. Que estos temas fueron discutidos ampliamente en la acusación constitucional que algunos parlamentarios presentaron en mi contra y fue rechazada, un poco bajándole el piso. Sigue, son eventos bastante tardíos ya cuya validez no merece discusión. Habló también, se refirió sobre el caso de Espacio Riesgo y lo calificó como, entre comillas, curioso, ya que según su relato en Radio Pauta, el empresario que se dio el contrato, abro comillas, reclama que el ministerio no le ha pagado. La Contraloría dijo que el contrato no era válido y por otra parte hay una comisión que dice que el ministerio obró mal pagando este contrato. Creo que hay un poco, ¿cómo decirlo?, de realismo mágico respecto a estos puntos. Fue parte justamente de lo que él se refirió sobre todos los aspectos de este documento. En el fondo decía, cuando usa la palabra realismo mágico, cuando dice ya son tardíos, cuando dice esto ya trataron de verlo en la acusación y salió rechazado, como que dice yo acá me voy libre de, en buen chileno, polvo y paja, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad, por último, de un error comunicacional. Partamos de la base. Claro. Partamos de la base de cómo se entregaron justamente la información, que no es una acusación que conocemos hoy día, es una acusación que venimos conociendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy día se le pone ya nombre y apellido a los posibles responsables. Claro, y que de hecho personas que trabajaron al interior del Ministerio de Salud salieron mencionando esta situación. Recordemos el capítulo donde hablamos, donde Andrea Albagli, creo, si no pronuncio mal su apellido, denunciaba efectivamente que se estaban informando menos personas fallecidas que las que realmente fallecían a diario, que había un desfase, que había un corte con una hora anticipada por día y toda una situación que dejó al expuesto un manejo
poco claro, poco correcto también, y que por supuesto que alarma a toda la población. Por eso que es tan importante hoy día que se empiece a trabajar con colaboración más allá de estos límites políticos, porque al final yo creo que en todos los países esta pandemia se ha politizado demasiado. Lo vimos en Estados Unidos, o sea, la gente que ocupaba mascarilla era la que apoyaba a Biden, la que no ocupaba mascarilla la que apoyaba a Trump. Entonces, al final, esto tiene que ir más allá de un tema político. Entiendo que la política es importante en este punto, porque es la que toma las decisiones, pero también ir un poco más allá y abrir esas fronteras y dejarse de tonteras. Al final estamos hablando de la salud de toda la gente. Dejen los egos de lado y empecemos a remar todos para el mismo lado. Eso. Aparte impactante que el Big Boss nunca se equivoca, ¿eh? Todo es curioso, realismo mágico. Yo no había visto una persona así, o sea, casi que va a resucitar ante los muertos y después nos va a dejar una tabla con ley. A mí me parece que es algo que llega y que raya en lo ridículo. Esto es una súper buena oportunidad para Jaime Mañalich, un hombre que no es tan bien visto públicamente, de hacer un mea culpa. Y créeme que la gente lo hubiese valorado muchísimo. Eso. Creo que está cambiando la opinión del gobierno. Por suerte, el Big Boss ya no está dentro del Estado, por lo cual es una buena noticia para todos. Pero creo que ahora empecemos a construir más y dejémonos de hablar para atrás. Yo no tengo ganas de seguir hablando de marzo. ¿Sabéis cuándo quiero hablar? De marzo del 2021. Mira, eso es muy interesante. Además, el llamado que hace la Madrid de olvidarnos un poquito de este pasado. Lo decía ayer Latife también. Hay que empezar a construir de manera positiva.